Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Esta es una noche de celebración y en la que no solo queremos honrar el pasado, sino también pensar un poco sobre el futuro e inspirarnos con una conversación muy particular que vamos a tener ahora con Adriana y con nuestro invitado especial. ¿Te parece que lo vamos a develar? O mejor dicho, ¿por qué no le tiramos algunas pistas para que la gente sospeche con quién vamos a tener el gusto de conversar en esta noche? Me parece mejor. Mira, ¿qué pensás si te digo que fue editor de alguno de los diarios más importantes de los Estados Unidos y comandó relevantes investigaciones periodísticas? Vamos a mencionar algunos de esos medios. Él tuvo posiciones de liderazgo en The Miami Herald, Los Angeles Times, The New York Times, el Boston Globe y finalmente en el Washington Post. En 45 años de trayectoria, ¿te imaginas la cantidad de eventos que cubrió? No sé si te dice algo, que estuvo en el 11S, cubrió la guerra de Afganistán-Irán, el caso de Elian González, entre tantos otros. Y en febrero de 2021 decidió dejar las redacciones en las que había estado trabajando durante 45 años, con lo cual me imagino que casi todos ustedes ya saben de quién estamos hablando. Vamos a recibir con un aplauso al gran y al querido Marty Baron, en conexión desde Washington. Hola. ¿Cómo están? Hola, Marty. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero que pueda contestar sus preguntas sin cometer demasiados errores en español. Gracias, Marty. Está conectado desde un hotel en Washington, tengo entendido. Marty vive en Massachusetts. Y para empezar, Marty, quería hacerte una pregunta abierta, diría yo, respecto a cuáles crees hoy, que es para vos, que son hoy los principales desafíos del periodismo y de los editores, y sobre todo si en estos 2 años, desde que dejaste la redacción del Washington Post, tu mirada sobre este asunto, sobre los desafíos, ha modificado, ha evolucionado o ha cambiado. Bueno, yo creo que los desafíos son los mismos. Hay varios desafíos. Unos tienen que ver con el negocio, otros con el ejercicio de nuestra profesión y quizás los más importantes tienen que ver con el entorno mediático e informativo actual. Respecto al negocio, muchos medios todavía no han encontrado un modelo sostenible. No es solo un asunto que deben resolver nuestros colegas de negocios. Los periodistas tienen un papel sumamente importante mientras cumplen su misión de cubrir las noticias de una manera independiente, precisa y con la idea de responsabilizar a los poderosos. Respecto a cómo ejercer el periodismo, tenemos que reconocer que Internet ha cambiado profundamente los hábitos de los consumidores de información. Eso representa un desafío para nosotros. La forma de contar historias debe cambiar. Hay un estilo de contar historias en radio, otro estilo en televisión, otro en periódicos impresos, y está surgiendo un estilo de narración en Internet que aprovecha todas las herramientas disponibles: gráficos, vídeo, audio, anotación, interactividad y otras. Y todo debe funcionar bien en un dispositivo móvil. Y si de todas esas tuviera que elegir una, ¿cuál sería la principal herramienta digital que recomendaría para un periodista? Yo creo que tenemos que utilizar todas las herramientas. Es el punto. Que hay varias herramientas. No hay solamente una que deberíamos utilizar sobre todo. Y tenemos la capacidad de utilizar todas las herramientas. Y yo creo que las historias del futuro van a aprovechar a todas las herramientas, que la forma de contar las historias va a cambiar. Escuchábamos al presidente de ADEPA hablar de la relación del periodismo y la democracia. Si tuviéramos que pensar en
el principal enemigo del periodismo hoy? ¿En dónde lo ubicaría? Bueno, yo creo que el enemigo del periodismo es la difusión de noticias falsas, incluidos los políticos, sus aliados y emprendedores deshonestos que las promuevan. Muchas personas no saben qué creer. En estos días no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos y no podemos ponernos de acuerdo sobre cómo establecer qué es un hecho. En este entorno de información es difícil ganarse la confianza del público y hay mucha gente ahora que solo cree en lo que dicen los políticos que apoyan. Y hay gente que piensa que es imposible descubrir la verdad, que creen que todo el mundo miente. Y a muchas personas no les importa la verdad. Para nosotros no hay otra prioridad más urgente que combatir esa tendencia en nuestras sociedades. Martí, hablas de combatir y muchos periodistas y muchos medios estamos en una suerte de guerra santa contra estas amenazas. Esta posición casi bélica, diría yo, ¿es buena? ¿Nos da la energía que necesitamos para estas batallas o nos impide hacer un mejor periodismo? Es una buena pregunta. Al comienzo de la administración de Trump, en 2017, el presidente dijo que él estaba en guerra con los medios. Y cuando una entrevistadora me preguntó por mi reacción, le dije que no estamos en guerra, estamos trabajando. En el corazón de nuestro trabajo, en una democracia, está la necesidad de descubrir los hechos y hacer que el gobierno y el poder rindan cuentas. No es una guerra, es la misión de periodismo. Sin embargo, después de esa declaración mía, hace más de 5 años, varios periodistas estadounidenses dijeron que teníamos que reconocer que estábamos en una guerra con Trump por sus ataques contra la prensa, contra la democracia, contra la tolerancia. Pero yo creo que esa postura, aunque totalmente comprensible, corre el riesgo de convertirnos en activistas y partidistas en lugar de periodistas independientes y corre el riesgo de socavar aún más, la confianza de mucha gente en nuestro periodismo. Muy interesante. Cambiando un poco de tema, Martí, hace 20 años empezamos a hablar de la transición digital que hemos atravesado, medios, periodistas, editores, con mejor o peor suerte. ¿Hay alguna autocrítica que tú puedas hacer de cómo la industria ha encarado esta transición digital en estos últimos 10, 15 o 20 años que hayas visto desde el lugar que te tocó o que veas hoy desde el lugar en el que estás? Por supuesto, hay mucha autocrítica. En 2 palabras, lento y terco. La transición fue demasiado lenta. Había demasiado retraso en enfrentar la realidad de los cambios en el entorno de información. Había demasiada resistencia en nuestro campo contra los cambios necesarios en nuestro negocio y en la profesión de periodismo. Había otros errores, por ejemplo, no reconocer que Internet era un medio distinto y que teníamos que cambiar la forma en que contábamos las historias. Un gran porcentaje de periodistas estaban de luto por nuestras tribulaciones. En cambio, hubiera tenido más sentido centrarnos en cómo adaptarnos a la nueva realidad. Ahora en esta nueva realidad también hay una aceleración de tiempos, de producciones continuas, frenéticas. ¿Hay algún antídoto para ese nuevo ritmo al que está obligado el periodismo? Déjame, Martí, hacer un comentario a la pregunta de Adriana. Quienes hayan visto la película Spotlight habrán visto a quien personifica a Martí en la investigación del Boston Globe con una persona con un nivel de calma y una impronta que todos quisiéramos. Extraordinaria. Sí. Calculo que ese es tu antídoto, tal vez. Eso tuvo lugar un poco antes del impacto de Internet.
Mucho ha cambiado desde entonces. Bueno, hace un año alguien me preguntó, ¿cómo lidias con las presiones constantes de la profesión? Y le dije, decidí jubilarme. Cuando yo era editor del Washington Post, nuestro desempeño fue juzgado por varias métricas. Una de ellas midió la competitividad de nuestras alertas frente a otros medios. Si nuestra alerta se emitió un segundo después de otro medio, recibimos una clasificación número 2. Era una métrica brutal. Mi jefe quería que mantuviéramos un promedio en el transcurso de una semana, el ranking número 1 después de la semana. Y lo cierto es que no podemos hacer nada. Ahora, lo cierto es que no podemos hacer nada con respecto a la velocidad de las noticias. Los lectores esperan recibir las noticias inmediatamente y cada medio se ve obligado a seguir siendo competitivo. Bueno, mencionaba Chani la película y entonces desde ahí conocemos muchas de las decisiones difíciles que tuvo que tomar, pero ¿cuál fue la más difícil de todas? Bueno, más difícil en cuanto al periodismo en sí, la decisión más difícil y controvertida fue la decisión en 2017, 6 meses después de mi llegada al Washington Post, de publicar información clasificada sobre la vigilancia secreta llevada a cabo por agencias de inteligencia en los Estados Unidos. Mucha gente, en particular funcionarios del gobierno, dijeron que habíamos puesto en riesgo la seguridad nacional y corríamos el riesgo de ser acusados por los fiscales por haber violado la ley. Sin embargo, creíamos que las divulgaciones servían al interés público. Martí, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Tuvo que ver con tu experiencia de criterio periodístico, con consultas con el equipo, con los manuales? ¿Cómo fue esa decisión tan difícil de publicar esa información? Una decisión que fue muy criticada, como mencionas. Sí, bueno, en el pasado, a lo largo de los años, el Washington Post había publicado información clasificada varias veces, muchas veces. Pero eso fue una divulgación sin comparación con los anteriores. Y entonces siempre pensamos en el interés público. Si el pueblo debe saber lo que está haciendo el gobierno. No es solamente una cosa para decidir que las agencias de inteligencia deben decidir, porque había una vigilancia secreta de los estadounidenses también. Entonces, y no había ningún debate sobre esas actividades por las agencias de inteligencia. Entonces, después de una conversación entre nosotros sobre el interés público, tomamos la decisión de publicar. Muy interesante. Martí, tú sabes que esta noche celebramos los 60 años de ADEPA, una entidad que agrupa a casi 200 medios de la Argentina, con lo cual aquí tenemos representados 200 directores editoriales. Si tuvieras que dar un consejo, luego de tus años dirigiendo grandes medios, a un director editorial actual, para lidiar con su trabajo, con sus desafíos, ¿cuál sería ese consejo? Pero siempre recomiendo un libro escrito por un maestro y tipo gurú, Peter Drucker. Cuando me convertí en editor en 1983, no entendía el papel. Yo estaba agotado al final del día y aún así apenas recordaba lo que había logrado. No estaba del todo seguro de haber hecho lo que debía. Drucker me ayudó a entender que mi papel era sacar a relucir las fortalezas en los miembros de nuestro personal y utilizar la fortaleza de cada individuo para ayudar
al desempeño de todos los demás miembros. Yo creo que siempre tenemos que recordar que somos un equipo y es el deber de un editor en jefe asegurarse de que todos los periodistas se comporten como un equipo. Bravo, gracias. Y de todos esos 45 años, ¿qué es lo que más extraña y qué es lo que no extraña? De una redacción. Es la reacción. Es verdad, yo era periodista durante 45 años y era editor en jefe durante 20 años en 3 periódicos. Y en cada puesto vine de fuera de la organización. A lo largo de los años me encargaba de la cobertura de historias gigantes. Y todo eso es para decir que estaba agotado y anhelaba más tiempo y más libertad personal. Y ahora estoy escribiendo un libro y realmente no extraño mucho del periodismo cotidiano, con la excepción de pasar mis días con buena gente. Y la verdad es que mi ego no sufre por no ser editor en jefe de un periódico de fama internacional. Muy interesante. Para terminar, Martí, acabas de mencionar que estás escribiendo un libro, estás por publicarlo. Si nos quieres anticipar un poco de qué se trata y qué es lo que cuentas allí. Sí. Bueno, estoy escribiendo un libro sobre mis años como editor en jefe del Washington Post. La venta del periódico 6 meses después de mi llegada en la redacción. La transformación digital del periódico después de la compra por Jeff Bezos. La llegada al panorama político de Donald Trump. Su conflicto casi instantáneo con el Washington Post debido a nuestra cobertura. El conflicto resultante entre Trump y Jeff Bezos como nuestro propietario. Los temas periodísticos que surgían durante estos años, por ejemplo, el uso de las redes sociales por periodistas y los ataques contra la realidad objetiva, en particular durante la pandemia y durante y después de las elecciones de 2020. El título será Colisión de Poder, Trump, Bezos y el Washington Post, y es probable que se lanzará en octubre del año entrante. Y todos ustedes pueden hacerme un gran favor comprándolo. ¿Cómo no? Martí, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta Muchas gracias. Le participación. pedimos un Martí aplauso. Vara. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Suerte.